voluntad. Este mundo está perdido, en mentiras, muerte y vicio. La tierra por su juicio a nuestras vidas, Padre mío. Los humildes están llorando, ya no piden tu palabra. El mundo está pecando, con tu mano gran Señor. Padre mío, sé que me amas, como yo te aprendí a amar. Te envío esta oración, sé que tú tienes de escuchar. Este mundo no ha cambiado, cada vez marcha más mal. Y esta vez el remedio, hasta se haga tu voluntad. Este mundo está perdido, en mentiras, muerte y vicio. La tierra por su juicio a nuestras vidas, Padre mío. Los humildes están llorando, ya no piden tu palabra. El mundo está pecando, por tu mano, gran Señor. Gran Señor. Gracias. Un aplauso, Telón. Así que damos gracias también a todos los colaboradores que creen en nuestro ministerio. Gracias por cada siembra, gracias por cada ocupación, primeramente acá y todos los correos que hemos recibido. Damos gracias a nuestro colaborador. Quiero enviar un mensaje a nuestro editor, a nuestro amado compañero de milicia, José López, que está siempre diligente para que este mensaje salga de las cuatro paredes, para que este mensaje lleve el condimento apropiado para los hijos y las hijas de Dios que necesitan una palabra. Así que muchas veces no vemos lo que hay tras bambalina, pero quiero expresar esta gratitud a nuestro hermano también en la alabanza, a Macho y a cada sembrador, que son ustedes, para que este ministerio vaya y avance. Recordando siempre que este es un reino corporativo, que cada quien tiene algo que decir. Así que de la misma manera enviamos un mensaje y un saludo a nuestro hermano Segundo Benavente, a mi hermana también que está ahí, que están conectados. Enviamos un saludo al pastor Carlos allá en Chile y oramos que esta palabra siga abriendo puertas para que su evangelio, su gloria, su sabiduría sea ministrada. Así que, habiendo dicho esto, vamos a entrar a la palabra del día de hoy, que el Señor viene hablándonos de muchas cosas maravillosas, pero es importante retener, repito conmigo, retener la palabra, porque la palabra viene diseñada para recibirla y que se haga rema en nuestras vidas. Y el mensaje de hoy se llama Mirando lo Eterno. Mirando lo Eterno, para aquellos que toman nota y son amadores de esta palabra, para que sepa y se diga que todo lo que se ministra desde aquí está escrito. Repite conmigo, está escrito. Porque si no está escrito no tiene ninguna coherencia, no tiene validez. Muchos hablan palabrería, hablan de otras cosas y no se van a la escritura. Por eso es que nosotros aquí queremos ser libres ante los ojos del Señor y expresar el pensamiento divino. Amén. Vamos a ir a poner bases, mirando lo eterno. Vamos a ir a poner bases al libro de Colosenses. Libro de Colosenses, Evangelio de Jesucristo. Recordando de que Colosenses es el Evangelio también. Amén. Carta del apóstol Pablo a Colosenses. Capítulo 3, verso 1 al 3. Vamos a ir directamente al Evangelio. Repite conmigo, el Evangelio. El Evangelio, ¿verdad? El Evangelio. Si pues habéis resucitado con Cristo, repito conmigo, con Cristo,
con Cristo, con Cristo. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Verso 3. Porque habéis muerto. Repite conmigo. He muerto. Porque habéis muerto. He muerto. Repite conmigo. He muerto. He muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Su palabra está bendecida. Es interesante como el apóstol Pablo nos anuncia en esta carta que tiene mucha luz, mucha riqueza, sabiendo de que este es un reino espiritual. Esto no es un reino humano, esto no es una compañía humana, esto no es simplemente un negocio que un humano puede establecerlo. Estamos hablando del reino de los cielos. Estamos hablando de eternidad. Repite conmigo, eternidad. Eternidad. Y cómo nos cuesta ver las cosas eternas. Por eso es que el mensaje de hoy va a anunciar lo eterno, va a anunciar lo que no se ve. Amén. Porque si nosotros entendemos que si miramos lo que no vemos, es ahí donde vamos a agradar a Jesucristo. Es ahí donde vamos a entender que el Señor se hizo para sí un pueblo y nos llamó a este reino. Un reino poderoso, un reino en el cual sabemos que en él nada se pierde. Sabemos que en él no hay escasez. En ese reino hay abundancia. Repite conmigo, abundancia. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo quiere afirmar a esta iglesia y hoy nosotros, a nuestra iglesia y a las naciones? Que cuando nosotros no entendemos que en esa cruz ya fuimos muertos. Porque de lo último que nosotros podemos entender que tú y yo le dimos la vida a Cristo. Y tú cuando le diste la vida a Cristo, yo cuando le di la vida a Cristo, ya mi vida no aparenta. Ya mi vida no tiene participación. ¿Estamos ahí? Por eso es que muchas veces nos frustramos porque las cosas no nos salen. Por eso es que nos frustramos a veces porque queremos hacer algo y no es como nosotros queremos. Repite conmigo, estoy muerto. ¿Muerto a qué? A lo terrenal. ¿Para qué? Para vivir en este reino. Es muy importante entender que cuando el apóstol Pablo dice que habéis resucitado con Cristo, está hablando pasado. La palabra está en pasado. Porque el apóstol Pablo está hablando el idioma de la fe, porque recordando siempre que ya Cristo había resucitado. Y cuando Él resucitó, dice la Escritura, su iglesia, sus hijos, sus bendecidos ya habían resucitado con Él. Por eso es que a muchos les cuesta ver lo eterno. Las cosas espirituales como que no les son muy, como se dice, muy agradables. Pero la importancia de entender que fuiste tú, que fui yo, que le entregamos la vida a Él. Amén. Entonces, en este reino ya no tenemos participación. Ya no es nuestra voluntad, sino es su voluntad. Amén. Amén. El verso 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué te dice no en las de la tierra? Porque ya hemos muerto. Amén. Porque ya hemos muerto para el mundo. Oído. Aunque el mundo nos quiere empezar a jalar. Pero hay que darle la prioridad al reino de Dios que está en nosotros para que nosotros vivamos conforme a Dios y no conforme al mundo. Porque dice aquí, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo ponemos la mirada en las cosas de la tierra, nos debilitamos. Nos entristecemos. Las cosas no funcionan como nosotros queremos. Por eso es que este mensaje va diseñado para hablarle a tu alma. Va diseñado para hablarle a tu hombre interior. A ese que está dentro de ti. El de afuera no quiere escuchar. El de afuera no quiere participar en esto. Por eso es que es mirando lo eterno. Cuando nosotros miramos lo eterno, le estamos honrando al Señor, diciéndole que Él es el que lleva nuestra vida, que Él es el que lleva nuestro ministerio, que Él es el que lleva nuestro matrimonio, que Él es el que está a cargo de nuestros hijos. Y ya es Él en nosotros haciendo. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué mirando lo eterno? Porque al mirar lo eterno vas a andar en fe. Si no miras lo eterno, no vas a andar en fe. No voy a andar en fe. Y sin fe,
Es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 1, verso 6 lo afirma. Entonces, ¿cómo vamos a participar en este reino? No en la iglesia, ya somos iglesia, sino en el reino. Amén. Amén. Nuestro hermano nos enseña muchos beneficios a través de la participación en este reino. Quiero que vamos a Colosenses rápidamente. Ahí mismo, Colosenses, una hojita atrás. Colosenses capítulo 1, 12 y 13. 12. Amén. Ahí está. Dice, con gozo, iglesia, dice, con gozo, ¿qué? Con gozo, Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Verso 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A un local? Al reino de su amado Hijo. Por eso es que es importante leer esta carta, porque esta carta habla de la eternidad, habla de las cosas de arriba. Por eso es que Pablo no está divorciando el pensamiento a querer una iglesia que simplemente se imagine cosas. No. Aquí está hablando claramente que con gozo, dando gracias al Señor que nos hizo participar. Pasado, repite conmigo, pasado. ¿Cuándo nos hizo participar, pastor? En la cruz del Calvario nos hizo participar. Porque en Él se cumplió toda la Escritura. En Él se cumplió todo lo que había que hacer. Porque Él fue el único que podía hacerlo. Por eso es que la gloria y la honra es de Jesucristo. Porque aquí dice el apóstol Pablo, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Muchos no entienden esto. Nosotros tenemos un privilegio tan grande, iglesia, de poder participar de la herencia de Jesucristo, de que no hayamos tenido que hacer nada, ni por méritos humanos, ni por inteligencia humana, ni por ninguna obra que nosotros podamos realizar. Dice que Él nos hizo aptos. ¿Estás puesto a pensar en eso? Que ese Señor tan perfecto, amoroso, poderoso, nos haya traído a participar a su reino. No a un pasadía. Ay, no, yo voy a la iglesia porque no tengo nada que hacer. No, ya nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que como está escrito en el Evangelio, dice que con gozo, por eso es que tú ves a tu pastor con gozo dando una palabra, no importa el cansancio, no importa lo que esté pasando, dice que con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo pasado. Amén. Fue la cruz de Calvario, Camacho. Fue la cruz de Calvario. Nos hizo santos participar de la herencia. ¿Cuál herencia, pastor? Todo lo que hoy podemos disfrutar. ¿Ah? De sabiduría de Dios. ¿Ah? Nuestros hijos sanos, tener un buen trabajo, tener una buena esposa, tener hijos educados. Dime tú si eso no es una herencia. Amén. Y a veces somos como desentendidos de las cosas del Espíritu. Por eso es que el llamado es, iglesia, oído, a mirar lo eterno. Repite conmigo, mirar lo eterno. Mirando lo eterno. Gloria a Dios. Verso 13, me apasiona. El cual nos ha librado, pasado. ¿O te tiene que librar? Según lo que dice la palabra, ¿no? ¿Qué dice el Evangelio? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Cuál era la potestad de las tinieblas, iglesia? Toda la ignorancia. La oscuridad. Toda la oscuridad. Gracias, hermana Lucero. Gloria a Dios. En la oscuridad en la cual nosotros vivíamos. Todo el mal que hacíamos. Porque no podemos pretender que nosotros éramos buenos. Nosotros no éramos nada de buenos. Bueno es Dios que nos hizo participar de su herencia. Bueno es Dios que nos libró, dice la palabra en el verso 13. Nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó. Mira que nada que tuvimos que hacer, amados. Alex, no tuvimos que hacer nada. Dice que Él nos trasladó. ¿Qué es trasladar? Aquí estaba Alex. Alex su camino que él iba, quizás no iba conforme al propósito de Dios, y Dios hizo esto con Alex y con todos sus escogidos. Dice que Él nos trasladó
al reino de su amado Hijo. Amén. No es una victoria maravillosa, Brian. No es una victoria maravillosa que Dios tome tu hogar y que de todo lo que vivimos en el pasado el Señor te ponga a heredar. Repite conmigo, heredar. Pero si nosotros no miramos lo eterno, Sanya, si nosotros postergamos las cosas del reino, si nosotros servimos al Señor, sí, hoy día sí, mañana no. Dice que con gozo, repite conmigo, con gozo. Con gozo. Es el gozo del Señor en nuestra fortaleza, dice la palabra. Es con gozo que el Señor nos haya tenido por hijos, por hijas. No todos pueden disfrutar de estos beneficios, y tú lo sabes. Tú lo sabes. Pero es importante entender que el Señor nos trasladó al reino de su amado Hijo. El que te diga otra cosa, Jeremías, el que te diga otra cosa, Lucero, el que te diga otra cosa, David, te está mintiendo. Dice el Evangelio que Él nos trasladó, amado, de las tinieblas. Dime que eso no va a producir gozo en los hijos de Dios, en las hijas de Dios. Dime que eso no va a producir gozo, que tú tengas un Padre tan bueno que aún que lo que estés pasando no esté conforme a tus ojos naturales, pero el llamado es a mirar lo eterno. Amén. ¿Quién se ha perdido en Dios? ¿Quién se ha perdido en Dios? Gracias. Nadie se ha perdido en Dios. Nadie ha estado escaso en Dios. Nadie que le ha creído a Dios ha sido avergonzado. Por eso es que es importante, iglesia, a mirar lo eterno. No mirando lo que se ve, sino las cosas que no se ven. Por eso es que cuando tú escuchas al apóstol Pablo hablar, tú dirás, pero ¿qué? Si este hombre sabrá lo que está diciendo de que vamos a poner la mirada en las cosas eternas. Claro, si él lo vivió, él tuvo persecuciones, él tuvo problemas al igual que tú y yo. Él tuvo hombres malos y perversos que se opusieron a la administración del Evangelio, pero dice con gozo. Es con gozo. Repite conmigo, con gozo, no con tristeza. Porque si tú estás triste, no se te está predicando el Evangelio correcto. Si esta palabra te entristece, mejor cerramos todo y cada uno hacemos la voluntad que queremos. Pero sabemos que gracia y apostolado a las naciones no ha venido a ser una religión más o una iglesia más. No, ha venido a establecer su reino en cada uno de sus hijos. Por el poder del Evangelio de la gracia de Dios y anunciando, repite conmigo, anunciando. ¿Quiénes somos? Y qué poseemos. Amén. Podemos ver claramente en esta porción del Evangelio, dice que Pablo enumera 5, repite conmigo, 5 beneficios. Repite conmigo, beneficios. Porque el reino no es simplemente de que tú vas a servir a Dios y Dios se va a olvidar de ti, Dios se va a olvidar de tu trabajo, Dios se va a olvidar de tus hijos. No, ese no es el evangelio correcto. Dice que aquí hay 5 beneficios, conforme a lo que está escrito a la carta a los Colosenses, capítulo 1, versos 12 y 13. El primero es que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Ese es el primer beneficio. El primer beneficio, que tú y yo no tuvimos que hacer nada, iglesia. No tuvimos que hacer nada. Él nos amó. No me preguntes por qué. Él te ama. Él te ama. No me preguntes a mí por qué. Dice que Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Ese es el primer beneficio que vemos en esta poderosa porción, en esta carta con tanta sabiduría y con tanta riqueza. Número 2, nos libró de la potestad de las tinieblas. ¿Qué es la potestad de las tinieblas, pastor? Son poderes que trabajan en la oscuridad. Dice que ya nos libró, Camacho. ¿Dónde fue eso, iglesia? Repite conmigo, la cruz. La Santa Cruz. Por eso es que podemos disfrutar de este evangelio. Ay, pastor, entonces no hay que hacer nada. Claro que hay que hacer. Hay que creer, repite conmigo, creer. Porque si tú no crees a lo que está escrito, tú no vas a poder disfrutar del evangelio. El evangelio para ti va a ser como, no, voy cuando pueda. O no me comprometo. No. Dice que con gozo. Ese es el segundo beneficio. Nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Punto número 3. Tercer beneficio. Nos hizo sus hijos.
Porque al trasladarte, iglesia, de las tinieblas, al trasladarme de la tiniebla en la cual yo vivía, o caminaba, o pensaba, dice que Él nos trasladó al reino de su amado Hijo, porque Él quería ser nuestro Padre. Repite conmigo, Padre. Padre. Porque un padre se preocupa por sus hijos. Y este Padre tan amoroso nos puede hablar, nos puede corregir, nos puede, ¿cómo se dice? Dar todo lo que necesitamos. Porque fuera de Él, nada podemos hacer. Amén. El cuarto beneficio que podemos ver en esta porción dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea, es motivo de estar gozosos. Tú sabes para dónde vas, iglesia. Tú ya no andas como oveja sin pastor. Tú ya no estás pensando si te vas a ir con Dios o no te vas a ir con Dios. Oído, iglesia, dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Te va a trasladar el Señor a ti y a mí para que después dejarnos de lado? ¿Para que nos perdamos ahí a la deriva? Eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Ese no es el Padre que nosotros creemos y ministramos. Jesucristo dice que es la cabeza de nosotros. Jesucristo es nuestro esposo. Jesucristo es nuestro Padre. Y es por eso que podemos ver ese cuarto beneficio. Y el quinto beneficio que podemos ver en esta porción, nos redimió del pecado. O sea, nos libertó. Ahí está, verso para confirmarlo. Amén. Dice, nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien, verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Perdón de pecados. O sea, nos redimió. ¿Qué es redimir, pastor? Nos libertó, iglesia. Tú ya fuiste libertada. Y tú ya fuiste libertado, amado. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque si no, no tiene coherencia que ese Señor tan poderoso que tenemos haya ido a esa cruz a morir. Amén. Ahora, es como tú quieras mirar, iglesia. Y desde acá, a las naciones, es mirando las cosas de arriba, mirando lo eterno. Dime tú que no produce un gozo saber de que el Señor está con nosotros, que el Señor está ocupado día a día de nuestras familias, día a día está ocupado de sus hijos, de sus hijas, para manifestarles herencia. ¿Por qué muchos hermanos no andan en la herencia? Repite conmigo, ¿por qué no creen? O porque no leen lo que está escrito. Hubo un antes de la cruz y después de la cruz. ¿Dónde tú te quieres ubicar? ¿Antes de la cruz o después de la cruz? Hasta lo último que yo sé, que nosotros estamos después de la cruz. Estamos después de la cruz. Porque el Señor Nos cambió. murió y resucitó. ¿Para qué resucitó, pastor? Para darnos vida. Repite conmigo, vida. Para darnos sus riquezas, para darnos su amor, para darnos su consuelo. Amén. Por eso es que este pacto es de fe, no es de obra. Para que nadie se gloríe, para que nadie te diga que es mejor que tú. Para que ningún ministro te diga, no, es que tú no. No, aquí somos todos iguales. Amén. Porque este reino es un reino de equidad. ¿Qué es equidad, pastor? Igualdad. Amén. No sé si te gustaron los 5 beneficios que podemos poder ver en esta pequeña y poderosa porción. Claro. Porque son beneficios. Y si el predicador de turno no te está hablando de lo eterno, no te está hablando fe, Camacho. Si el predicador de turno, Ale, no te está hablando las cosas de arriba, no te está hablando el evangelio. Amén. Porque dice que el evangelio es locura para aquellos que se pierden, pero es poder para aquellos que se salvan. Es por eso que el evangelio viene diseñado para edificarte, no para aplastarte, para decirte dónde está ubicada la iglesia, para qué fue llamada la iglesia y por qué hacemos iglesia. ¿Con qué fin hacemos iglesia? ¿Por qué? Buena pregunta que me estás haciendo. Para sacar a todos aquellos que andan en ignorancia con el poder del evangelio. Aleluya, alabado sea su nombre. Amén. Entonces podemos apreciar lo que dice Primera Carta a los Corintios. Vamos al evangelio.
Primera carta a los Corintios 15. Aquí vamos a entender mayormente. ¿Por qué hablamos esto un día domingo? Porque no quiero que tú estés el día de la semana preocupado por cosas. El pastor no quiere que tú estés preocupada por otras cosas que ya fueron resueltas y que tienes la provisión dentro de ti, tienes el Espíritu Santo dentro de ti, tienes un Padre bueno. Pero si tú no miras lo eterno, si yo no miro lo eterno, no vamos a poder disfrutar de la herencia. Por eso es que es importante hablarte el mensaje cristalino de la verdad de Dios y no la de los hombres. Dice la Escritura, dice el Evangelio. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, oído iglesia, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Verso 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. Repite conmigo, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, oído, lee tu Biblia ahí, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? También son los terrenales. ¿Cuál es el celestial? También son los celestiales. ¿Dónde están los celestiales aquí? Aquí estamos los celestiales. Fuimos renacidos de una simiente incorruptible. Por eso es que da gozo hablar de esta palabra. Verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, tócate el bracito, hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, el que vive dentro de ti, iglesia. Verso 50. Pero esto digo, dice Pablo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¡Wow! Demasiada profundidad. Pero aquí estoy ungido de parte del Espíritu Santo para hablarte lo que el Evangelio enseña. ¿Ok? Así que es importante entender cómo está escrito. Vino Adán. Era un hombre de la tierra que fue hecho de polvo. Pero por el daño que causó Adán y pecó, dice la Escritura que él pecó, tenía que venir de la misma manera el celestial, que es el Adán postrero, que es Jesucristo. Repite conmigo, Jesucristo. A resolver el daño. Porque todos los que son terrenales piensan en las cosas terrenales. Pero aquí dice que los que son del cielo, nosotros, los que miramos lo eterno, pensamos en las cosas del cielo. Ahí está escrito. Verso 48. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? También los celestiales. Por eso es que muchas veces no te dan ganas de orar, porque está ganando el terrenal. No te dan ganas de visitar un enfermo quizás, que tú sabes que tienes que orar por él, porque está ganando el terrenal. Y escrito está que traemos por fuera el terrenal, pero también traemos por dentro el espiritual. Pablo lo refleja en carne y espíritu, hablando del libro de Romanos, el Evangelio en Romanos. Carne y espíritu, y estos se oponen entre sí. ¿Cuál es la oposición, iglesia, para no manifestar el reino que hay dentro de ti? Repite conmigo, lo terrenal. Lo terrenal. Y lo terrenal no puede ganar. No es posible que su iglesia esté más ocupada de las cosas terrenales que las cosas celestiales. Amén. No es posible que nosotros, habiendo recibido un reino inconmovible, habiendo sido trasladados, habiendo recibido los beneficios por medio de Jesucristo, estemos todavía pensando en la tierra. No es justo. Mira lo que dice allá Mateo 6:33. Mateo 6:33. Es importante afirmar. Mateo 6:33. ¿Qué dice? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Es el segundo. Verso. Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí el Señor no miente. El Señor quiere que te ocupes del reino que recibiste.
El Señor quiere que tú, obviamente, manifiestes lo que tú ya eres. Pero no hay problema con la añadidura. No hay problema que el Señor no quiera bendecirte, porque dice allá el libro histórico, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero primeramente dice que hay que buscar el reino. Y si tú recibiste el reino, ¿por qué a veces andamos buscando las cosas de la tierra? Porque a veces nosotros andamos afanados por lo que está sucediendo terrenalmente. Ahí es donde está el poder del evangelio. ¿Vamos a andar en fe o vamos a andar por vista? ¿Vamos a mirar lo terrenal o vamos a mirar lo eterno? Amén. Amén. Más evidencia. Gálatas 2:20. Vamos a ir al evangelio en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy. Repite conmigo, estoy. Con Cristo estoy. Con Cristo estoy. Con Cristo, aquí está en pantalla. Con Cristo estoy. Repite conmigo, posición. Es una posición, bendecido. Es una posición bendecida. Dice, con Cristo estoy. O sea, Pablo se veía que estaba. ¿Por qué a veces tú y yo nos vemos que no estamos? ¿Por qué tú no te ves que no estás? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Te lo dije, ya estamos muertos a nuestros deseos, ya estamos muertos a la vanidad del mundo, ya estamos muertos a lo que nosotros queramos hacer. Si decimos que amamos a Cristo, si decimos que le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, si decimos que nos amamos al Señor, dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Tremenda declaración, ¿verdad? Y ya Lo vivo. pastor no te está mintiendo. El pastor no te está mintiendo porque aquí está escrito. Entonces, si yo no te digo esto, no te estoy hablando del evangelio. Dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y no queda ahí solamente, amados. Y lo que ahora vivo en la carne, cito experiencias, estamos en Hollywood, estás por allá en las naciones, y todo lo que vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe. Repito conmigo, en la fe. Aunque tú andas en la carne, no operas según la carne. Dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual ¿qué? Me amó. ¿Quién te amó primero, iglesia? Tu esposo, tu esposa, tu hija, tu papá, tu mamá. Cristo te amó primero. Por eso es que esa es la pasión que sentía Pablo por este evangelio. ¿Cómo honrabas el ministerio de él? Porque decía, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Más evidencia. Vamos a ir al Salmo. Salmos, libro de Salmos. ¿Qué dice el Señor? Deleítate, Sanya. Deleítate. Iglesia, deleítate. ¿En quién? En el Señor. Y Él concederá las peticiones de vuestro corazón. Eso no se parece mucho a Mateo 6:33. Amén. Aquí no es el problema que el Señor no te quiere prosperar, no quiere darte una buena casa, un buen carro, una buena familia. No. Existe un medio. ¿El medio cuál es? Deleítate. En el Señor. Asimismo en el Señor. Pablo usó la palabra gócense, porque hemos recibido un reino inconmovible, hemos recibido una herencia. Y el salmista en profecía dice, deleítate a sí mismo en el Señor. Aquí no hay problema que el Señor te deje atrás. El problema es cuando cambiamos la prioridad y presentamos nuestra voluntad y nos conformamos con cosas pequeñas, nos conformamos con cosas tan ilusorias. Porque es importante poner primeramente el reino de Dios y justicia. Aquí el salmista dice, deleítate en el Señor. ¿Tu deleite dónde tiene que estar, iglesia? En Dios. ¿Dónde tiene que estar tu deleite? En el Señor. Y no hay problema. Y mire, dice, y Él, ¿quién más que Él? No es tu jefe, no es el presidente, no es tu papá, no es tu mamá. Dice, y Él concederá los deseos de tu corazón. El Evangelio es tan hermoso. Son los hombres aquellos que lo pervierten. Por eso es que es importante mirar lo eterno. Amén. Establecer la fe que es en Cristo Jesús. No la fe de los hombres, sino la fe que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Mira lo que dice Hebreos
carta a los Hebreos, capítulo 12. Verso 27 al 29. Espero que te estés edificando, porque esta palabra viene a edificarte. Es el Señor haciendo en nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 27 al 29. Aquí lo van a ver claramente, porque aquí estamos hablando cosas celestiales. Si nosotros servimos a un Dios todopoderoso, un Dios que nadie lo ha visto, pero sí lo podemos sentir por medio de su Espíritu Santo, tenemos que mirar las cosas que Él mira, ¿verdad? Las cosas eternas. Mira lo que dice el Evangelio. 12, 27 al 29. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas que... Movibles. De las cosas movibles, ahí está en pantalla. De las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, oído, tengamos gratitud y mediante ella, esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Nosotros no tenemos que ser irreverentes habiendo recibido un reino. Nosotros no tenemos que ser irreverentes por todo lo que se está haciendo aquí y en las naciones. Tienes que apoyar a tu pastor allá en las naciones. Tienes que apoyar a aquellos ministros que te llaman a ver las cosas de la fe. Aquellos que te animan, aquellos que están orando por tu vida. Tienes que ser parte de esa edificación. Tienes que ser parte del mensaje. Tienes que ser parte de esa gran labor que Dios está haciendo en el área donde tú estás. Dice 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Claro, Dios es bueno, pero si te está llamando a un reino, te está llamando a participar del evangelio, de la herencia, de poder ministrar esta verdad irrefutable, también te dice también lo bueno, pero también te dice lo malo, porque Dios es fuego consumidor. Amén. Es fuego consumidor. Dios es un Dios tan celoso que habiéndonos dado tantas riquezas, habiéndonos sacado de la potestad de las tinieblas, habiéndonos puesto como hijos y hijas de Dios para poder avanzar y ministrar conforme a lo que Él se nos dio, dice también que porque nuestro Dios es fuego consumidor. Interesante, ¿verdad? Es ahí donde podemos apreciar que la gracia de Dios se manifiesta a los hombres. Es por fe y no por obras. Es por amor que le servimos a Jesús. Es por amor que presentamos sacrificio vivo de alabanza. Es por un gozo, dice la palabra. Y es importante también decir allá en segunda carta a los Corintios. Vamos a terminar ya. Segunda carta a los Corintios. Porque es importante que el pastor te ministre sabiduría predestinada para que tú veas y tengas los ojos del Señor. Pero pastor, ¿cómo yo voy a tener los ojos de Dios? Claro, si tú has recibido el Espíritu Santo, tú has recibido un reino inconmovible. Por eso es que Pablo habla claramente y quiere que tú mires lo que él mira. Esa situación que estás viviendo, tienes que mirarla con los ojos que la mira el Señor. Segunda carta a los Corintios 4:18. Vamos a ir viendo lo que dice el Evangelio y trayendo la evidencia, porque no podemos hablar innecesariamente. Nosotros tenemos que hacer partícipes a todos los hermanos, a todos los colaboradores en esta obra de verdad, esta obra de gracia, esta obra que solamente Él la sostiene porque Él es la cabeza de la iglesia y a Él sea toda la gloria. Segunda carta a los Corintios 4:18. Mira lo que dice el Evangelio. No mirando Vamos a leer todo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. pues las cosas que se ven, ¿qué? morales. Son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Pero las que no se ven son eternas. Ahí está el misterio del Evangelio. En mirar como Dios mira.
en juzgar como Dios mira, no mirando. Por eso que el mensaje de hoy se llama mirando lo eterno. No mirando, dice, las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y pastor, ¿cómo vamos a mirar las cosas que no se ven? Por medio de la fe y por medio de lo que está escrito. Por eso es que sus pastores, sus ministros, yo siempre le digo a mis amados y a todos cuando tengo reuniones con diferentes ministros, el poder de la iglesia no está en la cantidad de personas que tenga ese ministerio. El poder que está en cada iglesia es el poder de la palabra. Es ahí donde ves una iglesia empoderada, una iglesia que maneja lenguaje, que maneja edificación y que maneja lo que el Señor nos dio, que es el evangelio. Por eso es que Pablo cuando dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y en este día, desde acá, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, gracia y apostolado, estamos creyendo que esta palabra quizás en el principio te va a chocar porque no está conforme a lo que has escuchado, porque muchos dicen que tienes que hacer algo para recibir algo. Dice la Escritura que nosotros hemos recibido un reino inconmovible. ¿Y quién puede desmentir eso? ¿Quién te puede desmentir eso a ti? Si fue Cristo el que ganó, fue Cristo el que venció. Fue Cristo el que pagó por cada uno de nosotros, llamando las cosas que no son como si fuesen. Hago memoria y no necesita buscarlo, con esto voy a cerrar. Cuando allá en Romanos 4:17, si quieres puedes anotarlo por ahí, para que lo tengas como evidencia. En el libro de Romanos 4:17 habla el Evangelio acerca de nuestro hermano Abraham. El hermano Abraham, dice la palabra, la escritura, que es el padre de la fe. Entonces hay que oír a este hombre porque este hombre miraba lo eterno. El 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ok, aquí vamos a aprender algo. Vemos a Abraham casi de 100 años, iglesia. Vemos a Abraham viejito ya. Y vemos a su esposa Sara, que es estéril, no puede concebir ningún hijo. Y viene la palabra de Dios y le dice que él va a ser padre de muchas gentes. No es algo extraño, no es algo loco, no es algo que es sacado como que no se va a poder. ¿Te ha pasado que mucha gente te dice a ti, no creo que vaya a poder? No creo que vaya a resultar. Aquí tienes un hombre de fe que le creyó al Señor y le fue contado por justicia, porque Abraham tuvo que mirar lo que no se ve. El Abraham no vio la circunstancia de su esposa que no podía concebir. No vio el estado de su vejez, como un hombre casi de 100 años va a concebir un hijo, o va a engendrar un hijo más bien. Es ahí donde nosotros podemos apreciar este evangelio y decir que si el padre de la fe miró lo eterno y Dios le cumplió, porque hoy tú y yo somos hijos de Abraham en la fe. Por eso se llama el padre de la fe. Por eso es que pone el evangelio como el padre de la fe. No el padre de tu espíritu. El padre de tu espíritu se llama Jesucristo. ¿Por qué padre de la fe? Porque Él nos enseñó a mirar lo que no se ve. Él nos enseñó a creerle al Señor, no importando la situación de su esposa. Oído, no importando de que Él está ya anciano y que va a ser padre de muchas gentes. Y la esposa también va a ver. Ya no ven. Entonces, ¿qué podemos decir a esto, iglesia? Que hay que mirar lo eterno. Que hay que poner la evidencia bíblica. Amén. El antes de la cruz y después de la cruz. Estaremos viendo tantos milagros, estaremos viendo tantas sanidades, estaremos viendo tanta restauración de hogares, tantos hombres que antes no se comprometían con el reino y ahora van a empezar a comprometerse con el reino, porque no lo dije yo, lo dijo el Señor, que Él nos había llamado a participar de un reino inconmovible. Por eso que lo tenemos que hacer con gozo, tenemos que hacerlo con excelencia.
no mirando lo que se ve, porque lo que se ve perece, más lo que no se ve permanece para siempre. Amén. ¿Qué están mirando, iglesia? Quiero que nos pongamos de pie.